Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho se los agradezco, está disponible para ser visto, oído, escuchado todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en punto. Sí, a las 17 horas exactamente de cada sábado aparece el programa que corresponde a cada semana, como es este caso. Naturalmente, como siempre lo digo, esto no es obstáculo para que el día que ustedes gusten, a la hora que quieran, cuando manden, cuando puedan, cuando lo deseen, puedan visitar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde encontrarán este y más de medio millar de programas anteriores que pueden ser vistos o escuchados cuando ustedes gusten y manden. Reitero, eso sí, que el programa que corresponde a cada sábado, a cada 8 días, a cada semana, aparece los sábados a las 5 en punto de la tarde. También, como siempre lo repito, este canal, este programa, no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni tiene ningún interés económico, ni se recibe dinero, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en Historia o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, al agradecerles nuevamente el favor de su atención y su compañía, vamos a iniciar el programa de hoy. Y sí, tal y como aparece en el anuncio que publiqué para el programa de esta semana, hoy, si les parece a ustedes bien, vamos a platicar de un tema que acaba de suceder recientemente, hace apenas un par de semanas, pero no pude referirme a él la semana anterior en virtud de que importaba para ese momento platicar, como ustedes lo vieron, acerca de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Pero ahora sí, ya puedo regresar a un tema que había dejado pospuesto y que apenas hace poco, un par de semanas, acaba de ocurrir. La visita, la aventurosa visita, hay que decirlo así, del rey Felipe VI de España a México. Claro, con motivo de un partido de fútbol que se realizó en la ciudad de Guadalajara en este campeonato mundial, que por cierto, ya nos quitamos de encima el tema de esa pues terrible presión psicológica que teníamos los mexicanos del y si sí por el fútbol, ya las cosas se ubicaron en el lugar que corresponden tal y como lo anticipamos en algún programa anterior, ustedes recordarán, bueno, eso ya pasó, pero la visita del rey de España a México y su encuentro con la presidenta de la República en Palacio Nacional significó un paso tranquilizador importante en las relaciones históricas entre México y España, entre la República Mexicana y el Reino Español. Porque allá es un reino, aquí es una república. Un paso, pues, trascendental, importante, que termina, que liquida con esos, pues, desasosiegos que durante 6, 7 años se mantuvieron, inclusive con una suspensión muy extraña de relaciones entre ambos países, por motivos que vale la pena simplemente recordar. El anterior presidente de la República exigió una disculpa a España por lo sucedido hace medio milenio, hace 500 años, con motivo de la conquista española de lo que después será México. Sé, como seguramente ustedes también lo conocen,
que se han levantado polvareda y media de disputas, de debates sobre ese tema, sobre la conquista, que en efecto, como también lo hemos platicado aquí en estos programas, y recordarán ustedes que hicimos alguna serie sobre lo que efectivamente sabían los reyes de España del abuso de sus súbditos en América hacia nuestros habitantes originarios, hasta nuestros indios. Platicamos también del esfuerzo de los franciscanos por educar y evangelizar. Platicamos también de lo que intentó hacer la monarquía española para suavizar el yugo que impusieron a los indios de México, de lo que es entonces el virreinato enorme de México. Y también hemos dedicado muchísimas sesiones de estos programas a tratar sobre la independencia. Bueno, hoy simple y sencillamente quiero retornar a otro asunto que ya habíamos comentado hace varios años cuando comenzaron estas polémicas, desde mi punto de vista un tanto cuanto, pues, intrascendentes, que nada más calientan los ánimos, porque parece que sigue vivo aquella frase que había pronunciado don Miguel León Portilla del trauma, el trauma de la conquista. Tenemos todavía, al parecer, un enorme trauma por lo que sucedió hace medio milenio, hace 500 años. A veces un poquito ya en plan de hartazgo de estas polémicas que, repito, no tienen mayor sentido hoy en día porque es historia y ya pasó, la historia ya pasó. Me pongo a imaginar lo que los españoles actuales podrían sentir como agravio traumático histórico por tres conquistas que sus pueblos originarios sufrieron. Los habitantes iniciales, los primeros pobladores de la península ibérica, eran los celti-iberos, los celtas y los iberos, y ellos sufrieron, primero, la invasión y dominación romana que duró 5 siglos. Después sufrieron la invasión y dominación de los godos, de los bárbaros germanos que también invadieron España y les impusieron otros 2 o 3 siglos de dominación. Y luego todavía sufrieron la conquista, la invasión de los árabes, de los moros, que estuvieron en la península ibérica 7 siglos. Bueno, ellos, los españoles, tienen agravios históricos por 3 invasiones, por 3 conquistas. Nosotros nada más por una. No es comparación, es una tontería absoluta lo que estoy diciendo en realidad, pero por eso yo pediría que ya olvidáramos aquel pasado y nos centráramos a partir de que México, sí, nosotros, nos sacudimos el yugo español con la guerra de independencia que iniciara Miguel Hidalgo, que continuara José María Morelos y que culminara finalmente Agustín de Iturbide. A partir de ahí, nos convertimos en una nación libre, independiente y soberana, y desde ese momento, 1821, hace ya 205 años, pues nos convertimos en una nación soberana e intentamos de inmediato mantener relaciones con España. Y esta es una historia muy breve que quiero platicarles así en grandes trazos, muy resumida, casi con un cuentagotas, con un gotero, gotita a gotita, de algunos momentos interesantes, importantes, otros luminosos, otros vergonzosos, de lo que ha acontecido en estos 200 años de relación entre dos naciones independientes, México y España, olvidándonos, así se los pido, de los probables y muy ciertos muchos de ellos agravios anteriores. Miren, para empezar recordemos que la independencia en 1821, conforme al Plan de Iguala, conforme a los tratados de Córdoba, México se convertía en una nación libre y soberana, pero invitaría a gobernarla como un imperio a un monarca proveniente de la propia familia real española, porque se trataba, como bien dijo Iturbide,
de desatar el nudo, pero sin romperlo. Esa era la intención y por eso pactó en los tratados de Córdoba con el último virrey español, don Juan O'Donoghue, una independencia suave, pacífica, desatando ese nudo sin romperlo y por ello invitando a que viniera a gobernar al México, al nuevo México, al imperio mexicano, a un miembro de la familia real española. Y claro, el primer acto de desprecio de España, que lo tuvieron y han tenido varios, fue precisamente cuando el rey Fernando VII se enteró de lo que había ocurrido entre Iturbide y O'Donoghue, que se habían firmado los tratados de Córdoba, que México ya era independiente y que invitábamos a la familia española a venir a gobernar, dijo que no. Se negó rotundamente a reconocer la independencia de México y se atrevió todavía a declarar a los mexicanos de entonces como vasallos rebeldes de la corona española. Claro, ahí comienzan pues las dificultades, que por parte de México también tuvieron su momento de aplicarles una especie de bofetada a los españoles cuando, ante esta negativa, años después, en 1827, ya gobernando, al final del gobierno del presidente Victoria y principios del gobierno de Vicente Guerrero, México expide la ley de expulsión de españoles, porque había varios miles de españoles que vivían en México, sin contar con toda su descendencia, ¿eh? Pero había en ese momento varios miles de españoles que fueron expulsados del territorio mexicano, pero sin bienes, porque eso sí queríamos quedarnos con sus bienes. Esa fue la respuesta mexicana a la negativa del rey Fernando VII de aceptar, de reconocer nuestra independencia. Entonces, nosotros expulsamos a los españoles que aquí vivían. Luego, en otro alarde de soberbia, Fernando VII también soñó, imaginó con reconquistar México. México, porque recuerden que el virreinato del México era, para ellos, la más importante y rica de sus posesiones en Iberoamérica. Entonces quiso reconquistar México, tenía supuestamente el apoyo del Papa de la Santa Alianza, y entonces envió a un militar, el brigadier Isidro Barradas, que desembarcará con sus hombres cerca de Tampico, pero en donde él pensaba que los mexicanos correrían a ponerse a las órdenes de los españoles que los venían finalmente a salvar de la discordia civil de la República Mexicana, que era aparentemente un fracaso, y sin embargo se encontraron con lo contrario, una resistencia férrea con un ejército, si ustedes quieren, incipiente apenas, reunido por leva, con dificultades, pero que es lo suficientemente disciplinado para no solamente enfrentar esta invasión española al mando de Isidro Barradas en Tampico, sino además derrotarla y obligarlos a rendirse. Así que México repelió este intento de dominación española, de reconquista española, y los vencimos en Tampico. Esto fue algo sumamente importante porque vino a sumarse a lo que ya, incluso ya lo platicamos, había ocurrido 2 años antes, en 1825, cuando también la naciente, pequeñita Armada de México consolidó la independencia nacional al obligar al castillo de San Juan de Ulúa, la última posesión española en nuestra tierra, a rendirse. Así que teníamos ya militarmente la ventaja, legalmente habíamos expulsado a los españoles, todo por la terquedad, por la necedad de Fernando VII de no reconocer nuestra independencia. Y muchas veces, en estas cuestiones históricas, lo que interviene, lo que es decisivo, son precisamente las actitudes individuales
de personas que están obsesionadas con lograr un resultado, bueno o malo, positivo o negativo para los pueblos, pero estos personajes que tienen el poder, que son en realidad dueños de países enteros y dominan las voluntades de sus súbditos, pues son los que definen a veces la ruta histórica. Hay personajes así en toda la historia de la humanidad, quienes a veces, llevados por el berrinche, literalmente es la palabra adecuada, por berrinches, pues la historia de los pueblos corre por caminos a veces totalmente ilógicos, insensatos, y esto sucedió precisamente a partir de la independencia de México y su relación con España, por los caprichos, por los berrinches del monarca español Fernando VII. Pero venturosamente, cuando él muere, cuando sube al trono español su hija, la reina Isabel II, pues la política española cambia por una razón muy sencilla, por las viejas, antiguas relaciones, los lazos de amistad y familiares, económicos también, sociales y culturales, que unían a México con España. No habían sido en balde 300 años de dominación española. Y por ello, pues también la propia monarquía allá en España se dio cuenta que seguir en la necedad de reconocer la independencia de México era una torpeza. Insisto, había lazos, amistades, lazos familiares, lazos económicos, muy pero muy fuertes que unían a México con España. Y el gobierno de la reina Isabel II de España atendió la invitación que le formuló el gobierno mexicano, en ese momento a cargo del presidente, fíjense bien, primero Antonio López de Santana, pero después por el presidente Miguel Barragán y su sucesor, el presidente José Justo Corro, de negociar finalmente un tratado de amistad, de paz y de comercio con España. Habían cambiado pues las cosas y en este año de 1836, 15 años después de consumada nuestra independencia, ya habiendo fallecido el principal obstáculo para normalizar la relación que era el berrinchudo de Fernando VII, el gobierno mexicano y el gobierno español se sentaron finalmente a negociar y firmaron el tratado llamado de Santa María Calatrava. Santa María Calatrava, porque Miguel Santa María era el delegado mexicano y José de Calatrava era el secretario de Asuntos Exteriores español, firmaron este tratado por el cual, entre otras cosas, por ejemplo, se derogó la ley de expulsión de españoles, permitiéndose a los españoles que habían salido de México, pero que aquí llevaban avecindados 10, 20, 30, 40, 50 años, que aquí estaban sus bienes, su familia, sus hijos, sus nietos, les permitieron ya finalmente regresar. Se mantuvieron también las relaciones económicas respetando las empresas, las industrias, las inversiones de los españoles en México, se redoblaron los lazos familiares, pero sobre todo, y esto es importantísimo, en estos tratados de Santa María Calatrava, como hace años lo platicamos en este programa, fíjense, se acordó, se negoció. Estuvimos de acuerdo tanto los mexicanos como los españoles que negociaron este tratado en otorgarnos un perdón mutuo por todo lo ocurrido en el pasado, es decir, desde la invasión española de Barradas en 1829 hasta los días de la conquista, y a su vez, pues también
México por la expulsión de los españoles y varias cosillas que por ahí también hicimos, como las pues, famosas degollinas que se organizaron en Alhóndiga de Granaditas, en Guadalajara, en fin, en los días de la Guerra de Independencia. También los mexicanos hicimos algunas cosillas en contra de súbditos españoles, pero en ese año de 1836, en estos tratados de Santa María Calatrava, ambas naciones nos otorgamos el perdón por todo lo sucedido con anterioridad. Ya nos habíamos perdonado mutuamente desde las atrocidades de la conquista hasta todo lo que ustedes quieran, incluyendo, por supuesto, el saqueo de la riqueza nacional. En fin, toda esta historia, lo que había ocurrido por 300 y un poco más de años, nos perdimos y nos otorgamos perdón mutua y recíprocamente. Y entonces es cuando se inician ya formalmente las relaciones diplomáticas con España, entre México y España. Por cierto, el primer embajador español en México, que llega pues inmediatamente después, es un personaje importante que va a tender puentes de amistad, a reconocer y pues a intentar mantener una estupenda relación, cosa que va a lograr gracias a su esposa. Él es el embajador de apellido Calderón de la Barca y su esposa, Madame Calderón de la Barca, que es inglesa de nacimiento, bueno, va a ser una mujer que va inclusive a escribir un libro maravilloso publicado en 1840 y que se ha reeditado varias veces, que se llama La vida en México. Es la visión de una esposa de un embajador español en este México que le entusiasma, que le gusta, y a partir de ahí quizá comienzan a construirse estas nuevas relaciones entre dos naciones independientes, ya no en plan de la superioridad española, ya no en el plan de la servidumbre indígena, sino de igual a igual. Y todo esto en buena medida por los buenos oficios de este primer embajador y de su señora esposa, Madame Calderón de la Barca. Más adelante, por supuesto, habrá motivos nuevamente de conflicto. Finalmente, los conservadores mexicanos se encontrarán aliados en España durante la Guerra de Reforma, mientras el Partido Liberal, con Benito Juárez a la cabeza, negociaba con los Estados Unidos de América. Bueno, los conservadores, con Miguel Miramón a la cabeza, negociaron con España y a través del Tratado Mon-Almonte, firmado por don Alejandro Mon y por Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, pero que era conservador, como ya sabemos, España le ofrece ayuda que nunca se materializó por la derrota al Partido Conservador Mexicano. Más adelante, y este sí es un momento verdaderamente luminoso de nuestra historia, cuando Napoleón III, el emperador de Francia, intenta invadir en México para imponer al imperio de Maximiliano, primero encontró como aliados a dos países más que tenían también problemas con México por motivos financieros. Recuerden que México le debía dinero a todo el mundo desde que fuimos nación independiente y nuestros principales acreedores eran Inglaterra, por supuesto, Francia también, pero también le debíamos dinero a España. Y entonces Napoleón III organizó con el gobierno británico y con el gobierno español la intervención en México y las fuerzas de las tres potencias, de los tres países desembarcaron en Veracruz hacia finales de 1861 y de inmediato iniciaron negociaciones con el gobierno del presidente Benito Juárez. El enviado español, el plenipotenciario español, resultó ser un personaje brillante en nuestra historia al quien le reconocemos la dignidad con la que actuó en ese momento. Tiene nombre de calle, como ustedes bien saben, porque me refiero a don Juan Prim. Don Juan Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos, que es aquel personaje que se da cuenta de cuál es el interés verdadero oculto de los franceses al intervenir en México, y él
se pone del lado de los mexicanos y decide romper el pacto de la Triple Alianza, como se le llamaba, convencer a los británicos y dejar México porque para él resultaba indigno lo que se pensaba hacer con nuestro país, que por deudas había que cambiar todo un sistema político democrático por un imperio extranjero. Don Juan Prim se mereció el agradecimiento del México de su tiempo del propio presidente Benito Juárez, y él respondió con una dignidad enorme porque, y este es el gran secreto, porque amaba a México, ya que su esposa, la esposa de don Juan Prim, era mexicana, por supuesto. Esto es la muestra de las relaciones entre México y España materializados en una pareja, una mexicana de una familia distinguida que se había ido a vivir a España con sus padres, de orígenes español también, antecedentes españoles. Allá conoce en Madrid al general Prim, se casa con él y, sabiendo que esta familia mexicana además tiene tierras en México, pues Prim se siente como en su casa porque su esposa es mexicana y por eso ella le ha contagiado el amor a nuestra tierra. Así que contamos con un gran aliado que hasta el día de hoy merece el reconocimiento de México y lo hemos honrado, repito, con nombres de calles. El general Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos, casado con una mexicana y que defiende la dignidad soberana de nuestro país. Claro, años después se habían roto las relaciones. Cuando se vuelve a restablecer la relación diplomática con España ya en los tiempos del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a partir de 1874, es un momento espectacular para México el saber que puede contar ya otra vez con la amistad española, e igualmente para los españoles contar con la amistad mexicana. Gobierna en esos años, los últimos años de Isabel II, el intento republicano español de la Primera República, el fracaso de Amadeo de Saboya, finalmente llega al trono Alfonso XII, y México envía como embajadores consecutivamente y cada uno por 10 años a dos distinguidísimos militares y políticos, y uno de ellos además escritor. Primero, nada más ni nada menos que al general Ramón Corona. Ramón Corona, sí, uno de los principales militares mexicanos en la guerra contra la intervención francesa, comandante en jefe del ejército de Occidente, gobernador de Jalisco. Bueno, él fue enviado como primer embajador de México ante España y después, cuando él se retira, fue designado nada más ni nada menos que el gran escritor don Vicente Riva Palacio, quien también permanecerá una decena de años y morirá finalmente en Madrid. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que estamos dedicando a este feliz acontecimiento ocurrido hace un par de semanas en México, cuando el rey Felipe VI de España visitó nuestro país. Fue a un partido de fútbol, por supuesto, en Guadalajara, pero antes pasó a saludar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es importante porque esta visita, este apretón de manos, este encuentro, termina líquida con esto. Pues esta historia de 6, 7 años en la cual México pedía disculpas a España por la conquista ocurrida hace medio milenio. Eso ya se acabó, afortunadamente, y estamos simplemente recordando algunos momentos, pues, espectaculares, luminosos. Ya veremos también algunos difíciles, pero que México y España han mantenido durante los 200 años y un poco más que llevamos de vida independiente. Platicamos hace un momento que al restablecerse nuevamente relaciones con España a partir de 1874, México designó consecutivamente a dos grandes embajadores, cada uno permaneciendo en Madrid 10 años. Primero al general Ramón Corona y después al general
Vicente Riva Palacio. Por cierto, hay que decir un par de cosas. Primero, un chisme. El rey en España, en ese momento, Alfonso XII, muere muy temprano. Y la reina regente María Cristina se volvió muy cercana, hasta ahí lo dejo, muy cercana al embajador mexicano, el general Ramón Corona, y entonces a partir de ahí surgen una serie de hipótesis que pueden verse incluso al día de hoy en retratos fotográficos. Mirar la imagen de Ramón Corona cuando fue embajador en España, que se puede ver en internet, y mirar las fotografías del siguiente rey, Alfonso XIII, es casi ver las fotos de un padre y un hijo. Las malas lenguas mexicanas y españolas aseguran que Ramón Corona tuvo mucho más que ver con la reina María Cristina que una simple amistad. Pero sea lo que sea, la reina finalmente más adelante, ya en el año de 1892, cuando España conmemoró con la Exposición Universal en Sevilla el gran acontecimiento de los 4 siglos del descubrimiento de América, la reina eligió para hacer, en la gran revista naval que se realizó, para ser su escolta, su acompañante, primero, a un barco mexicano, el cañonero Corbeta Escuela Zaragoza, para que fuera el escolta del yate real, y segundo, a un joven marino mexicano militar, Manuel Azueta, sí, el papá del héroe José Azueta, para que fuera su edecán personal durante todas las fiestas de este 400 aniversario del descubrimiento de América. En otras palabras, a la reina María Cristina le caían bien los mexicanos. Hasta ahí dejo el chisme. Pero esto es importante pues porque hay un reconocimiento ya oficial de la importancia de México en España, a grado tal, y esto es fundamental, que cuando se realizan las fiestas del centenario de nuestra independencia en el año de 1910, España envía al marqués de Polavieja como embajador especial, pero además trae como devolución a México el uniforme de don José María Morelos y Pavón, que había sido enviado a España como botín de guerra. Bueno, el gobierno español nos los devolvió. Uniforme que pueden ustedes ver en el Museo Nacional de Historia, allá en el Castillo de Chapultepec, y que el propio marqués de Polavieja, el embajador español, le entregó en mano al general Porfirio Díaz. Era quizás pues el mejor reconocimiento a lo que había acontecido un siglo antes. Nos devolvieron el uniforme de José María Morelos y Pavón en los días del centenario de la independencia. Más adelante, y este es un tema que seguramente ustedes también recuerdan, pues hubo momentos espectaculares nuevamente en la diplomacia mexicana en España. Así como a finales del siglo XIX, repito, 2 espléndidos y famosísimos militares, y uno de ellos escritor, Ramón Corona y Vicente Riva Palacio, fueron embajadores en España. En los años 20 del siglo XX, México también se preocupó por enviar embajadores distinguidísimos a España, pero ahora del ambiente, de ese medio literario. Nada más, fíjense la calidad de embajadores que México entre los años 20 envió como representantes de nuestra nación ante el gobierno español. Primero, al gran escritor, Alfonso Reyes. Fue nuestro embajador en España, el gran Alfonso Reyes. Y además, de sus recuerdos españoles, tiene un libro fabuloso que les recomiendo, que se llama Cartones de Madrid. Alfonso Reyes escribió este libro para dejar plasmadas sus vivencias en la capital española, en Madrid. También a otro gran poeta
el gobierno mexicano lo designó embajador ante España, me refiero a don Enrique González Martínez, otro poeta de primera línea. Llegan los días de la República Española, cae la monarquía del rey Alfonso XIII que abdica y se va al exilio, y llega la aventurosa República Española. Y el que fuera ministro de guerra, más adelante presidente del gobierno y después presidente de la República Española, don Manuel Azaña, tenía entre sus amistades más cercanas, entre sus amigos más especiales, más apegados a él, a un mexicano. Un mexicano que vivía exiliado allá en Madrid, que era también un gran escritor y que pues va a estar presente en muchos de los momentos, los espectaculares, pero también los dramáticos de la vida del presidente del gobierno español, don Manuel Azaña. Me refiero nada más ni nada menos que a don Martín Luis Guzmán, quien es mencionado infinidad de veces por su cercanía, por su afecto en las propias memorias de don Manuel Azaña. Así que iniciamos la relación con la República Española primero con este amigo cercano de su presidente y después con la amabilísima recepción que a esta noticia dio en México el presidente Lázaro Cárdenas, quien se preocupó porque las relaciones entre México y España se fomentaran, a grado tal que don Lázaro Cárdenas le pide al gobierno español la construcción de varios barcos de guerra para la Marina Armada de México. ¿Sí? En los años 30 del siglo XX, los astilleros españoles construyeron barcos de guerra para México. Los famosos 3 cañoneros, el Guanajuato, el Querétaro, el Potosí, todavía hace tiempo, alguno de ellos hace poco tiempo estaba anclado ahí en Boca del Río, los transportes también, los guardacostas, en fin, barcos importantes para que México pudiera tener una flota, una marina de guerra. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se lo encargó a los astilleros españoles. Y cuando estalla la guerra civil española, como todos sabemos, bueno, México, para empezar, denunció el golpe de Estado español en la Sociedad de Naciones en Ginebra, pero no se conformó con eso. México decidió enviar apoyo. Lo poquito que podíamos hacer, ¿eh? México mandó de nuestra Fábrica Nacional de Armas 20,000 fusiles, 20,000 mosquetones y cerca de 1,000,000 de cartuchos para el ejército republicano español que estaba defendiendo la legalidad en contra del golpe de Estado encabezado por Francisco Franco. También se sabe, muchachos jóvenes mexicanos, algunos del colegio militar, fueron a pelear en el bando republicano a España. Allá estuvieron los nuestros. Pero quizás lo más importante y que es conocidísimo, por supuesto, es que México, como lo platicábamos también hace poco, abrió las puertas al exilio español. Decidimos que México era el lugar adecuado para que esos miles y miles de republicanos españoles con sus familias que habían perdido su guerra civil encontraran un lugar de libertad. Tuvieron que salir huyendo por la frontera francesa y allá, en Francia, la embajada mexicana, los consulados mexicanos se dedicaron, encabezados por el cónsul general Gilberto Bosques, a recibir a los refugiados republicanos españoles, a otorgarles visas para viajar a México, pero no solamente eso, conseguir también los barcos mercantes y de pasajeros para que pudieran embarcarse en puertos franceses y zarpar hacia México, y así lo hicieron. Y México recibió a miles y miles
de refugiados españoles, a sus familias y hasta niños huérfanos que fueron enviados a nuestro país. Quizás el mayor y más importante abrazo que México y España se han dado es precisamente cuando nuestro país, nuestra patria, recibió con los brazos literalmente abiertos al exilio español en nuestro país durante, primero, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y esto continuará también durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Y naturalmente, como todos lo sabemos y lo agradecemos, los refugiados exiliados españoles en México se dedicaron a trabajar. Había los que fueron finalmente empresarios, había los que fueron finalmente intelectuales, pero todo mundo se puso a hacer algo. No vinieron a vivir de la caridad mexicana, vinieron a establecerse con sus familias, la gran mayor parte de ellos a quedarse para siempre y a trabajar. Pusieron empresas, fábricas, librerías, imprentas, negocios múltiples, y muchos de ellos fueron destacados maestros, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Escuela Normal Superior, como en el Colegio de México. Vinieron pues a entregarse, a darse a México, y aquí se quedaron para siempre también sus familias, su descendencia. Creo que la mayor parte de nosotros habrá conocido a alguno de ellos. Yo tuve la fortuna enorme desde muy chico, por ejemplo, de conocer y saludar de mano cuando tenía yo apenas unos cuantos años al gran poeta León Felipe, y después tuve pues varios conocidos, maestros inclusive míos, que eran provenientes del exilio español. Un momento, repito, luminoso. Y el gobierno mexicano decidió romper relaciones con el gobierno del general Francisco Franco, el gobierno proveniente del golpe de Estado, mantuvo relaciones con una especie de efímera quimera que existía, que se llamaba la República Española en el exilio. Con ella mantuvo oficialmente relaciones, pero sin embargo aconteció algo muy peculiar. Y esta es una historia, estas que llaman la atención. México y España rompieron relaciones diplomáticas oficiales a partir del año de 1939 y se van a restablecer, fíjense, esto es lo interesante, hasta 36 años más tarde, en 1975, cuando ya muere Francisco Franco. Durante todo ese tiempo, más de 3 décadas, no existieron relaciones oficiales diplomáticas entre México y España, pero continuaron las relaciones de amistad y familiares acrecentadas por los exiliados que vienen a vivir a México. No hubo necesidad de intervención de los gobiernos de ninguno de los dos países para que hubiese relaciones de amistad, relaciones familiares y hasta económicas entre las dos naciones. Se dieron solitas, solito. Simplemente un recuerdo. A México venían a actuar actores y actrices y cantantes cantantes españoles y españolas. ¿Se acuerdan? Sarita Montiel venía a México allá en los años 50. Rafael vino a México en los años 60. Bueno, a España iban actores y cantantes y músicos mexicanos y triunfaban. Jorge Negrete fue a cantar a España. Agustín Lara fue a cantarle a España y compuso la melodía que es el himno en realidad de la capital, Madrid, con esta famosa canción Madrid, Madrid. Es composición de un mexicano que incluso en la propia ciudad de Madrid tiene una estatua para agradecerle esa inolvidable canción para los españoles que Agustín Lara compuso para ellos. Y no había relaciones diplomáticas oficiales
entre las dos naciones, pero sin embargo, Aeronaves de México, el antecedente de Aeroméxico, tenía ya su vuelo diario a Madrid y la compañía española Iberia tenía su vuelo cotidiano a México y no había relaciones diplomáticas. Esto es una cosa portentosa. Dos naciones que se llevaban muy bien sin necesidad de la intervención de sus gobiernos. Y esto, de veras, es una especie de curiosidad histórica francamente extraña. En México se veían películas españolas, en España se veían películas mexicanas. Había esta estrecha relación popular entre los pueblos de ambas naciones. Así que, cuando fallece Franco, cuando el gobierno mexicano en ese entonces encabezado por el presidente José López Portillo, de orígenes españoles también, muchos presidentes, incluso el anterior presidente de México, López Obrador, también tenía antepasados españoles, al igual que López Portillo, decidió que era tiempo de terminar ya con la ficción, rompió relaciones oficiales con la República Española en el exilio y restableció las relaciones diplomáticas ya oficiales entre México y el Reino de España con la ascensión al trono español del rey Juan Carlos I. Así que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y España a partir de 1976. Y fíjense, la primera visita que el rey Juan Carlos I realizó a México no solamente fue para saludar al presidente López Portillo, sino que aprovechó, y así lo cuenta el propio rey en sus memorias que acaba de publicar, el rey emérito hoy Juan Carlos I, que aprovechó que en México vivía todavía la colonia española de los antiguos refugiados, y entre estas personas estaba aún viva la viuda del presidente de la República Española, Manuel Azaña. Este que platicábamos, que fue muy amigo de Martín Luis Guzmán, muere en Francia a los pocos días después de salir al exilio, y su viuda decide que el país donde debe vivir, donde quiere vivir, donde sabe que será bien recibida, con amistades, y donde podrá quedarse el resto de sus días, es México. Así que doña Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña, vino a vivir a México, y cuando Juan Carlos I llegó a nuestro país, una de las primeras cosas que hizo fue ir a saludarla. Era en México la reconciliación del pueblo español. El rey saludando a la viuda del presidente depuesto por el dictador que a su vez designó como heredero al rey. Bueno, es la mejor manera de cerrar los círculos históricos, los abrazos, los saludos de reconciliación. Y a partir de entonces mantenemos relaciones diplomáticas, económicas, sociales, familiares, de amistad, culturales, educativas con España. Muchos, quizás miles de muchachos mexicanos estudian en las universidades españolas y muchos de ellos con becas del gobierno español. Y a cambio, como todos sabemos, el segundo país más importante que tiene inversiones en México después de Estados Unidos de América, el siguiente en el número importantísimo de millones y millones de dólares, en este caso de euros invertidos en México, es precisamente España. Simplemente esta relación se ha dado, existe, subsiste, y no se detuvo ni siquiera con esta suspensión, esta pausa, como la llamó el presidente López Obrador, de relaciones diplomáticas. No, porque son los lazos muy estrechos. Miren, por ejemplo, el presidente López Portillo visitó España y fue a ver el pueblo del que era de sus abuelitos, que se llamaba Caparroso. Fue a España a conocer el pueblo de sus abuelitos, pero también hizo algo más, recordando lo que había realizado el presidente Lázaro Cárdenas. El presidente López Portillo también le encargó a España barcos de guerra para la Armada de México.
Entre ellos, nuestro famoso velero de escuela, el Cuauhtémoc, fue construido hace ya 50 años en los astilleros españoles. Así que bueno, esta es una relación que se da, que se ha dado y que por lo visto, como decía yo en el anuncio, es una historia que nunca va a terminar. Así como tenemos esta otra historia de vecindad que merece seguirse estudiando con los Estados Unidos de América, tenemos esta otra historia de relaciones entre México y España, que sí se inician con un acontecimiento terrible, que no quiero calificar más, que es la conquista, con todo lo bueno y lo malo, lo trágico, pero también lo glorioso y bondadoso que pudo haber traído, y que hasta el día de hoy, 500 años, un poco más después ya, mantenemos todavía estos lazos de unión con España. Decía don José Fuentes Mares que México y España son dos países a los cuales unen sus diferencias y separan sus similitudes. Pues sí, parece una historia familiar, una historia de odio-amor, una historia porque de estas de novela, porque seguiremos unidos siempre a España, porque llevamos los apellidos españoles, porque hablamos español, porque somos mestizos a mucha honra. Seguramente en mi propio caso, algún español por ahí en el siglo XVII habrá tenido que ver con alguna habitante originaria y de ahí viene mi línea, como nos pasa a millones y a millones de nosotros que seguimos hablando español y que sabemos que esta otra nación, a la cual algunos llaman madre patria, yo no, es una nación que finalmente representa para nosotros siglos importantes de comunicación y que yo prefiero esa comunicación más franca, más abierta, por supuesto como familia a veces más difícil y con momentos de desasosiego como los tuvimos los últimos 6 años, que la dificultad, que entiendo que es vital, de nuestra convivencia con los Estados Unidos de América. ¿Queremos un aliado? Bueno, ahí está España, ¿eh? Ahí está España, con los cuales, repito, nos unen nuestras diferencias y nos separan, por lo visto, nuestras similitudes. Amigas y amigos, agradezco muchísimo su atención a este programa y con el favor de Dios, la próxima semana continuaremos con otro tema. Pásenla muy pero muy bien.